Bien, amigos, hemos llegado al momento de escuchar el seminario y para esto tenemos un pastor invitado, un amigo, un maestro, el pastor Roy Graf Mayoro. El pastor Roy Graf es docente en la Universidad Peruana Unión. Él estudió su doctorado en Filipinas, en el Instituto Adventista de Estudios Avanzados. Así que el pastor Roy Graf se especializa en el área de teología sistemática y también en el libro de Apocalipsis. Así que, pastor Roy Graf, realmente un privilegio tenerlo con nosotros. Sea bienvenido. Estamos listos para escucharlo. Muchas gracias, Pastor Daniel, por la presentación. Es un gusto poder acompañarlo y, bueno, compartir este seminario, este mensaje, en una dinámica nueva, ¿no? Estamos acostumbrados a los seminarios quizás más cara a cara, así que, bueno, tendremos que adaptarnos. Por ahí uno trata de hacer algunas correcciones al seminario, espero que se pueda entender. Muy bien, si me permiten, voy a compartir la pantalla. A ver si ustedes pueden ver aquí una diapositiva. Preparé que por ahí nos puede ayudar a seguir el tema un poquitito más fácil. El tema se llama Las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17, y la pregunta es 7 papas. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Básicamente porque en los últimos años ha habido algunos, a veces predicadores populares o de pronto personas que a través de los medios masivos de comunicación, de internet, han introducido algunos mensajes sugiriendo que la bestia de Apocalipsis 17, que tiene 7 cabezas, esas 7 cabezas están representando 7 papas. Y la idea es que cuando esos 7 papas, digamos, se cumplen, esos 7 papas, vendrá un octavo, ese es un lenguaje que se saca del mismo capítulo 17, y entonces, luego de eso, básicamente lo que viene es, pues, el fin de todo. Ahora, esto puede suscitar varias preguntas. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado esto, lo he escuchado varias veces, a veces en audios, en videos de YouTube, etc. Aparecen estas ideas. ¿De dónde surge esto? ¿Tiene realmente un fundamento bíblico? Es algo que podemos preguntarnos, ¿no? Bueno, la bestia de Apocalipsis 17 se la ha representado artísticamente de muchas maneras. Acá tengo una de esas representaciones que no es perfecta ni nada, pero si ustedes miran en sus Biblias Apocalipsis 17 van a ver que se describe una bestia con 7 cabezas, que tiene 10 cuernos y que tiene una mujer, que es una mujer ramera, que está sentada, que está ebria de la sangre de los mártires, según lo que nos dice Apocalipsis. Se la llama Babilonia, una Babilonia que es la Babilonia espiritual, no la Babilonia literal de la antigüedad, una Babilonia espiritual que persigue al pueblo de Dios. Y entonces, como les digo, se han sugerido que esas 7 cabezas representan a 7 papas sucesivos. ¿Qué criterio se utiliza para esto? Ahora lo vamos a ver. Tal vez leer todo el capítulo nos llevaría bastante tiempo, pero los versículos clave para nosotros son los que están entre el 8 y el 11. No vamos a poder tener todo el texto frente a nosotros, pero si ustedes tienen sus Biblias a mano, ustedes pueden abrir sus Biblias allí en el capítulo 17 y consultar cuando necesiten el texto. En estos versículos nosotros encontramos una explicación del significado de la visión, ¿sí? Allí se dice que se le explica a Juan que la bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo. Es decir, como que tiene como 3 etapas. Era, no es, y está para subir del abismo, ¿sí? O podríamos decir, era, no es, y será, digamos así, ¿verdad? Por otro lado, se dice, como dijimos, que esta bestia tiene 7 cabezas, pero a su vez esas 7 cabezas también son 7 montes, se dice, sobre los cuales se sienta la mujer. Y el versículo 10 dice que también son 7 reyes. 5 de ellos han caído, dice el texto, ¿sí? Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, dice, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es,
es también el octavo, es decir, que dentro de esta secuencia de 7 va a haber finalmente un octavo, y entonces la bestia era, no es y es también el octavo. Para aquellos que les gusta leer el libro de Apocalipsis, seguramente habrán notado que esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos tiene muchas similitudes con la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, y también algunas similitudes con el dragón del capítulo 12 de Apocalipsis, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Sin embargo, las similitudes con la primera bestia del capítulo 13 son todavía mayores. Por otro lado, es verdad, tiene algunas similitudes con el dragón, y esto se debe a que el dragón, que representa a Satanás, es de alguna manera el que controla, ¿sí?, la primera bestia del capítulo 13. En última instancia, si ustedes se fijan en el capítulo 13 de Apocalipsis, el dragón es el que le da la autoridad a la bestia, ¿sí? Y por eso no hay que sorprenderse de que la bestia del capítulo 17 tenga también similitudes con el dragón, ¿sí? Por ejemplo, aparece el color escarlata, ¿verdad?, en conexión con esta mujer ramera que está sobre la bestia, porque en última instancia la bestia representa a un poder que se opone al pueblo de Dios, y que en última instancia es un poder, o poderes en realidad, porque hay varios aquí involucrados, que son manejados o son conducidos de una forma u otra por el dragón, es decir, por Satanás. Por lo tanto, hay conexiones. El dragón siempre está presente, por así decirlo, con todos los poderes que se van a oponer al pueblo de Dios a través del tiempo. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, ha habido materiales que circulan de pronto por la web, donde se ha sugerido que estas 7 cabezas representan a 7 papas. Según estos intérpretes, ¿sí?, a veces populares, estas 7 cabezas representan, en el texto se les llama 7 reyes, ¿ok? Pero entonces ellos dicen, como los papas son reyes, entonces estos 7 reyes están realmente representando a 7 papas. El asunto es cómo contarlos, porque en realidad en la historia tenemos muchísimos papas. No siempre es fácil cuantificar, pero ustedes pueden, por ejemplo, entrar a internet y pueden buscar lista de papas y van a encontrar listas. Puede ser que según la tradición católica sea una lista, y de pronto según algún historiador sea otra lista, pero en general tenemos muchísimos papas. Bueno, ellos lo que dicen es que estos 7 papas no hay que contarlos en cualquier orden, sino a partir del año 1929. ¿Por qué eligen el año 1929? Eligen ese año porque en ese año se firmó lo que se llama el Tratado de Letrán. Es un tratado que se firmó entre la Santa Sede, o así llamada Santa Sede, entre el Vaticano y Benito Mussolini, ¿sí?, en ese momento. Claro, si ustedes si nosotros vamos, ¿verdad?, Apocalipsis, el capítulo 13, nosotros vamos a ver allí que la primera bestia del capítulo 13 sufre una herida mortal, ¿sí? Si hemos estudiado las profecías, no hace tanto que hemos estudiado en la lección de escuela sabática hemos estudiado el libro entero de Apocalipsis, y allí está esta profecía, habremos visto que la herida mortal, el papado la sufre en el año 1798, cuando Francia, el general Berthier, el general francés de la Francia revolucionaria, entra a Roma, y entonces depone aparentemente al Papa, y aparentemente esto parece que termina con la sucesión papal. No es así finalmente, pero mucha gente en aquel entonces entendió que esto era un cumplimiento significativo de una profecía. Ahora, ¿cuándo se restauró esa herida mortal? ¿Cuándo es que se restaura esa herida mortal? Bueno, muchos de estos audios, mensajes de video y demás suelen decir que esa herida mortal se restauró en el año 1929, porque en ese año, al firmarse el Tratado de Letrán, ¿sí?, entonces es como que Italia le devuelve al papado su territorio, y de esa manera es como que oficialmente surge otra vez en el mundo una nueva nación, que sería la nación del Vaticano, ¿sí? Muy pequeña nación, la más pequeña en términos de territorio, pero una nación al fin, y entonces al surgir esa nación nuevamente con un territorio, es como que recupera su poder político, y por lo tanto se puede decir que esa herida mortal ha sido sanada. Entonces, a partir de allí,
ellos dicen, bueno, vamos a contar acá 7 reyes. ¿Quiénes son los reyes del Vaticano? Los reyes del Vaticano son 7 papas, y por lo tanto vamos a contar a partir de allí 7 reyes, y entonces a partir de esos 7 reyes, bueno, pues tendrá que venir un octavo, que es en cierto modo de entre los 7, ¿verdad? O sea que de alguna manera ya estuvo antes, y bueno, después de eso pues tal vez vendrá Cristo, ¿verdad? Será el fin. Esta es una teoría que ha circulado mucho y que en este momento yo creo que tenemos muy buenas razones para descartarla. Siempre las hemos tenido, pero ahora tenemos más. Pero déjenme explicarles un poquitito por qué. Se asume que entre el año 1798, donde según Apocalipsis 13:3 el papado sufre la herida de muerte, ¿sí? El papado no habría tenido poder político más o menos por unos 130 años o casi 130, un poquito más de 130 años, es decir, entre 1798 y 1929, cuando supuestamente el papado habría recuperado su poder temporal, o sea, su poder territorial, y entonces esa herida mortal ya habría quedado sanada. Pero acá resulta ser que quienes afirman esto en realidad hacen ciertas suposiciones o por lo menos, o afirmaciones que no necesariamente son correctas desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y también hay algunas afirmaciones o suposiciones desde el punto de vista de la interpretación de lo que la Biblia dice, del texto bíblico, que nosotros podemos demostrar con la Biblia que en realidad no son correctas, son pretensiones erróneas, ¿ok? Entonces vamos a movernos hacia adelante. ¿Cuál es la primera de esas pretensiones o afirmaciones? La primera presuposición es que las cabezas representan reyes en el sentido de individuos. Es decir, cada cabeza, y para sostener esta teoría de que las 7 cabezas son 7 papas, es necesario sostener esta idea, que las cabezas representan reyes o papas, ¿sí?, en el sentido de individuos, es decir, reyes individuales, no reinos, como afirmarían la mayoría de los intérpretes adventistas en general, incluso muchos otros afuera. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a, por ejemplo, el libro de Daniel, ¿sí?, nos encontramos con que en realidad, ¿sí?, los reyes en realidad representan reinos. Muchas veces el libro de Daniel utiliza la palabra rey o reyes y en realidad está hablando o está haciendo referencia a un reino, ¿sí? Pueden ustedes chequearlo en sus Biblias. Yo coloqué algunos textos allí porque por ahí no es tan fácil a veces estar leyendo mientras estamos frente a la pantalla, pero ustedes pueden chequear en sus Biblias y tienen las referencias allí. Les pongo un ejemplo. Daniel capítulo 7, ¿sí?, versículo 17, allí se dice que las 4 bestias que aparecen en la visión, ¿sí?, o sea, ya hay 4 bestias que surgen del mar, Daniel capítulo 7, de estas 4 bestias, ¿sí?, se dice que representan a 4 reyes. Ahora, uno diría, bueno, si son 4 reyes, pues, ok, tal vez es una dinastía, un rey, un segundo rey, un tercer rey. Pero si nosotros chequeamos el versículo 23 del mismo capítulo, ¿sí?, donde aparece una explicación de la visión de Daniel 7, queda claro que en realidad esos 4 reyes en realidad son reinos, ¿ok? Fíjense, Daniel capítulo 7, versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias, esto es parte de la explicación de la visión, pero acá se dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Sin embargo, en el versículo 23, y estamos dentro de la misma explicación, dentro del mismo capítulo, donde se está explicando la misma visión, se dice, la 4ª bestia, que sería el 4º rey, será un 4º reino, no un rey. Es decir, que Daniel toma reyes como sinónimo de reinos, ¿sí? Esto no nos tiene que sorprender mucho, porque en la antigüedad, y esto en realidad es válido hasta hace tiempos históricos no tan lejanos, ¿sí?, los reyes muchas veces eran monarcas absolutos. Por lo tanto, el rey y el reino eran prácticamente la misma cosa. El rey representaba a su reino en un determinado momento de la historia de ese reino. Incluso, como les digo, en tiempos recientes, antes de la Revolución Francesa, hubo un rey famoso francés que decía, el Estado soy yo. Es decir, él era el dueño absoluto del Estado y tenía la posibilidad de hacer lo que sea. Por lo tanto, el rey de alguna manera era en cierto modo el reino. Pero eso no significa que el reino terminaba con, por ejemplo, la muerte o la desaparición de ese rey, sino que el reino continuaba con sus sucesores.
Es decir, que reyes, en realidad, en la profecía apocalíptica, especialmente en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, reyes representan reinos. Un rey es un reino, eso es lo usual. Estoy poniéndoles un ejemplo de Daniel, porque el libro de Daniel, en buena medida, representa el antecedente que nosotros necesitamos entender para a su vez entender el libro de Apocalipsis. Es decir, extensamente el libro de Apocalipsis construye sobre el libro de Daniel. El capítulo 13, por ejemplo, de Apocalipsis construye extensamente sobre Daniel capítulo 7. En algunas partes también el capítulo 8, por ejemplo, y vamos a decir algo más sobre eso. Y a su vez el capítulo 17 de Apocalipsis construye mucho sobre el capítulo 13 de Apocalipsis. Es decir, que ahí tenemos Daniel 7 y Daniel 8, a su vez Apocalipsis capítulo 13, que se basa en buena medida en lo que vimos antes de Daniel, y a su vez el capítulo 17, que asume el capítulo 13 de Daniel. Ok, es decir que lo que vemos acá es que en la profecía apocalíptica, reyes en realidad representan reinos. ¿Ok? De hecho, en el capítulo 2 y en el capítulo 8 encontramos una situación parecida, ¿sí? Allí también el término rey o reyes también se usa como sinónimo de reino o reinos. Por ejemplo, en el capítulo 2, ¿sí? Versículos 39 y 40, yo puse solamente esos dos, como parte de la explicación de Daniel del sueño de Nabucodonosor, Daniel le dice a Nabucodonosor lo siguiente: después de ti, fíjense, lo que le está diciendo Daniel es que Babilonia está representada por el rey Nabucodonosor. Después de ti, y en realidad no fue realmente después de la desaparición de Babilonia, no fue inmediatamente después de Nabucodonosor. Pero acá Daniel le dice, y después de ti se levantará otro reino. En realidad después del rey Nabucodonosor vinieron otros reyes. Si hemos estudiado Daniel, habrán visto que ahí tenemos a Nabonido, tenemos a Belsasar, y después de Belsasar desaparece el reino de Babilonia. Pero en ese momento quien lidera el reino de Babilonia es Nabucodonosor. Entonces él es el rey y él es el reino. Y ese reino va a desaparecer, pero no con la muerte de Nabucodonosor. Pero así todo, le dice Daniel, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, y después se dice más adelante, el cuarto reino será fuerte como hierro. Es decir, que estos reinos, sí, tienen reyes, pero rey en realidad significa reino, ¿sí? Nabucodonosor es un rey, pero que está representando a un reino. En el capítulo 8, ¿sí? El versículo 21, donde aparece parte de la explicación de la visión del capítulo 8 de Daniel, ¿sí? Se dice algo interesante: el macho cabrío es el rey de Grecia. Ahí aparecen dos animales, ¿sí? Un carnero y un macho cabrío, ¿sí? El carnero representa el imperio medo-persa y el macho cabrío representa a Grecia, y se dice al rey de Grecia, ¿sí? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora es interesante esto: el rey de Grecia es en realidad el reino de Grecia, porque después se aclara que hay un rey primero, es decir, que hay otros reyes. Fíjense, el rey de Grecia es realmente el reino de Grecia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en las profecías apocalípticas, como en Daniel, en Apocalipsis, y lo que nos interesa más en este momento es Apocalipsis, el capítulo 17, ¿sí? Apocalipsis, el capítulo 17, reyes y reinos son la misma cosa. Como en el libro de Apocalipsis se dice que estas 7 cabezas son 7 reyes, ya con este trasfondo nosotros podemos sospechar fácilmente que esas 7 cabezas son reyes en el sentido de que son reinos, ¿sí? Esos reyes realmente son reinos y por lo tanto no son individuos. Esto hace que sea muy difícil seguir con la interpretación de que las 7 cabezas de la bestia del capítulo 17 de Apocalipsis realmente son reyes individuales, es decir, 7 papas, ¿ok? Pero seguimos adelante. Hay una segunda cuestión, ¿sí? Las cabezas son utilizadas como símbolo de reinos, ¿sí? No solo en Apocalipsis 17, sino también en el libro de Daniel. Es decir, las cabezas mismas, ¿sí? Se dice 7 cabezas, 7 reyes, que ya vimos que reyes en realidad son reinos. Pero las cabezas mismas son utilizadas como símbolo de reinos, no solo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, sino también en el mismo libro de Daniel. Por ejemplo, en el capítulo 7, ¿sí? Donde
aparecen estas famosas 4 bestias que ya mencionamos antes, ¿sí? En el versículo 6, ahí aparece la tercera bestia, que es semejante a un leopardo con 4 cabezas, ¿sí? Y si nosotros comparamos esta tercera bestia con su equivalente en el capítulo 8, en la visión de Daniel, el capítulo 8, ¿sí? Se dice allí que en realidad, en el capítulo 8 de Daniel, 4 reinos se levantarán de esta nación. Es interesante que la tercera bestia del Daniel capítulo 7 representa a Grecia, ¿sí? Y específicamente en Daniel capítulo 8, versículo 22, Grecia es llamado un reino, a pesar de que en Daniel se le llama rey, pero vemos acá que en realidad claramente es un reino, ¿sí? Y vemos además que el leopardo, que tiene 4 cabezas, ¿sí? Esas 4 cabezas son equivalentes, ¿sí?, a los 4 cuernos de la segunda bestia de Daniel capítulo 8, versículo 22, que se nos dice en Daniel capítulo 8 que son 4 reinos. 4 reinos. Es decir, en resumen, en Daniel las cabezas representan reinos y no individuos, ¿sí? Los reyes realmente son reinos, ¿sí? Y las cabezas de estos 7 reyes también son señaladas como reinos, ¿ok? Seguimos entonces adelante. Los reinos también en la Biblia son representados como montes, ¿sí? Tal vez no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para leer cada texto, pero ustedes pueden chequear después, por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45, donde allí se dice al final de la visión, de la explicación de la visión de la estatua de Nabucodonosor, que esta estatua va a ser destruida por una roca que va a golpear allí en sus pies, y entonces en su lugar va a surgir un monte que representa un reino que no pasará jamás. Es decir, que vemos que en Daniel mismo tenemos un antecedente de un monte, una montaña representando reinos. Algo parecido ocurre en Jeremías, capítulo 51, donde montes representan reinos, no personas individuales, sino reinos, ¿sí? En Apocalipsis 17, entonces, de las 7 cabezas se dice que representan 7 montes y son 7 reinos. Reyes, perdón, pero nosotros vemos que en realidad reyes significa reinos, ¿sí? Muy bien, podemos seguir adelante entonces. Acá hay una segunda presuposición, ¿sí? Ya vimos en realidad que hay 2 cosas básicas, tal vez retrocedo un poquitito, ¿sí? La primera presuposición es que las cabezas representan reyes en el sentido de individuo. Vimos que esto no es así, realmente representan reinos y vimos varios ejemplos. Y la segunda presuposición es que la restauración de la herida mortal de la bestia de Apocalipsis 13 se produjo en el año 1929 debido a la recuperación del poder temporal, ¿sí?, de la primera bestia de Apocalipsis 13, que recupera, el poder temporal significa el poder político, el poder territorial. Esto según la explicación usual. Y hay que admitir que muchas personas han sostenido esto en el pasado. Personas sinceras que de pronto dijeron, parece que con el Tratado de Letrán podemos encontrar el cumplimiento de la restauración de la herida mortal. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos con un poquito más de detalle algunos datos históricos, nos vamos a encontrar con que esto no es tan fácil de sostener. Y además esto necesitamos contrastarlo con alguna información bíblica y de Elena de White, donde ella nos habla del significado de la restauración de la herida mortal. Es decir, ¿qué significa realmente la restauración de la herida mortal? ¿Es la recuperación del poder temporal, político que se perdió? De hecho, podemos decir históricamente que se perdió el poder temporal político del papado entre 1798 y 1929. ¿Qué nos dice la Biblia y qué nos dice Elena de White? ¿Sí? En realidad, la restauración de la herida mortal no tiene tanta relación con la recuperación, ¿sí?, de las posesiones territoriales del Papa, ¿sí?, sino en realidad con la restauración de su poder perseguidor. Porque, digamos, el Papa no se ha valido históricamente tanto de su propio, y esto creo que recientemente todavía es más válido, no se ha valido tanto de su poder territorial, sino del apoyo de otros poderes políticos que lo han rodeado y lo han apoyado. Y esta idea también aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis, y de hecho en el capítulo 13 de Apocalipsis, porque hay una segunda bestia que va a apoyar a la primera, ¿sí?
Y en Apocalipsis capítulo 17 se habla de 10 cuernos que representan 10 reyes que en un tiempo final van a apoyar, ¿sí? Van a apoyar a Roma, y entonces van a restaurarle su poder y su capacidad perseguidora. Es decir, que la restauración de la herida inmortal tiene que ver con la restauración del poder perseguidor, gracias al apoyo otorgado por otras naciones que ponen a su disposición el poder político para los fines de dominio religioso de Roma. Esa es realmente la idea bíblica de Apocalipsis, y también está en Elena de White. Aquí, por ejemplo, Elena de White dice en el conflicto de los siglos, ¿sí? En esta edición es la página 636, además de una, dice Elena, ella dice así: en los acontecimientos que están desarrollándose, miren que Elena de White dice esto antes de 1929, en los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, ella está hablando de Estados Unidos, se ve un rápido avance hacia un cumplimiento de dichas predicciones. ¿Cuáles? Las encontradas en Apocalipsis 13. Ahora, si ella podía ver ya en su tiempo el desarrollo del cumplimiento de Apocalipsis 13, evidentemente este cumplimiento de esta profecía que habla de una restauración de la herida mortal no tiene realmente que ver con el Tratado de Letrán de 1929. Ya hay tendencias históricas que Elena de White pudo observar antes y que en realidad continuaron más allá de 1929, y yo creo que incluso nosotros podemos observarlas hoy. Ahora, dice ella también, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcanse en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado deben dominar la conciencia, y el triunfo de Roma quedará asegurado. Ahora, queda claro acá que se espera una restauración de la autoridad de la Iglesia en unión con la del Estado. Ese proceso no está totalmente consumado. Todavía no hay una persecución de parte de Roma con el soporte del Estado. Por supuesto, podemos ver tendencias proféticas que apuntan en esa dirección, y se podría hablar todo, casi otro seminario aparte de eso, pero eso no podemos decir que está completamente cumplido. Ok, ahora, las declaraciones entonces de Elena de White están de acuerdo con el contexto de Apocalipsis 17, donde, como les decía, se afirma que los 10 reyes o reinos, representados por los 10 cuernos de la bestia, van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, estos 10 reyes, que en realidad, por lo que ya vimos antes, son reinos, ¿sí? Van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Por otro lado, ¿qué podemos decir nosotros a nivel histórico? Acuérdense que se ha dicho, ¿sí?, que el papado es como que perdió su dominio territorial desde 1798 a 1929. ¿Es verdad eso? Bueno, se ha afirmado eso. Sin embargo, esto históricamente no es correcto y no es muy difícil de demostrar. En realidad, hubo una pérdida paulatina, ¿sí?, del poder territorial del papado, que recién se consumó completamente en 1870, y aún así no fue del todo completo. O sea, lo que originalmente, hoy nosotros, digamos, el papado, lo que podemos ver es que tiene un territorio que es básicamente el Vaticano, con algunos palacios que son considerados territorios soberanos, como palacios de verano del Papa, etc. Sin embargo, ¿sí?, digamos, en tiempos anteriores, hasta el siglo XIX, el papado tenía lo que se llamaban los estados pontificios, es decir, una porción de territorio que abarcaba buena parte de Italia y más en el pasado abarcó otras partes de Europa, que eran propiedad del papado. Ese territorio se fue achicando y en el año 1870 se produce la unificación de Italia. Cuando se produce la unificación de Italia, todos esos territorios que tenía fuera de Roma el papado se le sacan al papado y solamente se le deja lo que hoy es el Vaticano. ¿Ok? Pero ¿qué significa eso? Que si bien el papado perdió, en ese sentido perdió, los estados pontificios se perdieron, nunca se recuperaron, no perdió el Vaticano, ¿sí?, con la unificación de Italia. De hecho, el rey de Italia le dio la posibilidad de recibir una pensión anual, de mantener soberanía sobre ese territorio, y le dijo que él ahí podía hacer lo que quisiera. Lo que no podía era recuperar el resto de los territorios, los estados pontificios. Eso nunca ocurrió, ni ocurrió en 1929 con la firma del Tratado de Letrán. ¿Sí?
¿Qué ocurre entre 1798 y 1929? Bueno, Napoleón firma con la sede romana, ¿sí?, con el Papa, un concordato que implicaba cierto reconocimiento a la autoridad de Roma. Esto ocurrió en 1801, es decir, que había cierta soberanía, ¿sí?, de Roma en 1801. Pío VII, de hecho, corona al Papa como emperador en 1804 en la Catedral de Notre Dame, ¿sí?, la que se ha incendiado, en París. Y en 1808 el Papa fue desterrado por los franceses, pero pudo regresar en 1814. ¿Okay? En 1848 se proclamó la Segunda República Romana. La primera había sido establecida por Napoleón en 1798, que, aunque fue efímera, muy cortita, implicó la huida del Papa, la huida de Roma, perdón, del Papa, quien pudo regresar nuevamente a Roma gracias a la intervención favorable de Francia. Y en 1870 las tropas del Reino de Italia, ahí sí consuman la anexión completa de los llamados estados pontificios, pero no del Vaticano. El Vaticano quedó en manos del Papa. Y eso fue así porque las tropas, nadie quiso tocarlas. Eso que el Reino de Italia le dijo, el Vaticano es de la Iglesia, no lo vamos a tocar. Y algunos palacios, como Castel Gandolfo, algunas, digamos, sedes fuera del Vaticano que se consideran territorio soberano del papado incluso en la actualidad. Es decir que entre 1798 y 1929, en realidad el Papa, con algunas pequeñas excepciones, siguió manteniendo poder territorial. Un poder territorial muy disminuido en 1870, porque se circunscribió a lo que es el Estado del Vaticano, pero siguió manteniéndolo. De hecho, durante ese tiempo, el Papa conservó varios rasgos de su poder temporal y territorial. Hay un historiador que dice que Víctor Manuel, el rey de Italia, este historiador es Justo González, le concedió entonces al Papa, además de una fuerte renta anual, los palacios del Vaticano, de Letrán, de Castel Gandolfo, con derechos de extraterritorialidad y de soberanía. Es decir, básicamente lo que le estaba diciendo es, el Vaticano es de ustedes, no lo vamos a tocar, y estos palacios que están fuera del Vaticano son territorio del Vaticano que están fuera, nadie los va a tocar. El problema fue, o sea que esta situación ya estaba en 1870, ¿ok? Y uno puede decir, entonces, ¿por qué tan importante en 1929? En 1929 no hubo cambios en cuanto al territorio que tenía el papado. Es el mismo que tenía en 1870, exactamente. Solamente que en 1870 el papa de turno, que era Pío IX, declaró que la expropiación de los estados pontificios no era aceptable. O sea, el resto de los territorios que se le sacaron, él no quiso aceptar eso, y por lo tanto siguieron muchos años de tensión entre el papa y el gobierno italiano. Sin embargo, en 1929, básicamente lo que hizo el Papa en ese momento, ¿sí?, es aceptar los hechos consumados, es decir, ok, está bien, es claro que no vamos a recuperar los estados pontificios, es decir, los otros territorios perdidos, así que nos rendimos, vamos a firmar este acuerdo, así todo queda oficializado. Pero en realidad lo que hizo el Tratado de Letrán es solamente oficializar algo que ya existía de antes, que es que el papado había quedado circunscrito básicamente al Estado del Vaticano con algunos territorios fuera, pequeños, y que todo iba a quedar circunscrito a eso. ¿Ok? Entonces, a los efectos prácticos, después de 1870, el Papa siguió siendo el soberano del Vaticano, aunque bajo circunstancias que estaban lejos de ser las anteriores a 1870, pero siguió poseyendo el Vaticano, el territorio del Vaticano, hasta 1929 e incluso hasta la actualidad. No hubo mayores cambios en ese sentido. Por lo tanto, esto ya nos hace pensar que hablar de la restauración de la herida mortal en 1929 es históricamente cuestionable, porque en realidad no hubo cambios significativos en 1929 con respecto a los 49 años previos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, hay historiadores incluso que afirman que el Estado del Vaticano siguió actuando efectivamente como un Estado durante ese periodo, ¿sí? Los vencedores en la guerra de unificación de Italia, ¿sí?, ellos respetaron a la persona del Papa Pío IX, no entraron a los palacios vaticanos, pudiéndose afirmar que, acá estoy leyendo a un autor, el Estado Vaticano continuó existiendo en aquel reducido territorio en que no fue materialmente sustituida su autoridad por la italiana, manteniéndose asimismo en forma inalterable su derecho de legación activo y pasivo, es decir, cumplió todas las funciones propias de un Estado soberano, aunque pequeño, ¿sí?,
y digamos, fue reconocido como sujeto de derecho internacional. En otras palabras, era reconocido por otros países como un Estado, ¿sí? Aunque no se había firmado todavía el Tratado de Letrán de 1929. O sea que ese tratado realmente no introdujo ningún cambio sustancial. Por lo tanto, es cuestionable si este tratado realmente puede representar la restauración de la herida mortal. Esto lo que nos permite concluir es que desde el punto de vista histórico, ¿sí?, es inexacto realmente suponer que el papado sanó su herida mortal a partir de 1929. En realidad el Papa nunca se vio en la necesidad de renunciar a su trono, ni dejó de ser un jefe de Estado a pesar de las limitaciones impuestas a su poder político en forma progresiva desde 1798 hasta 1870. En ese periodo hubo algunos momentos donde el Papa tuvo que salir de Roma, pero volvió, y esencialmente siguió, globalmente hablando, podemos decir que siguió en ese lugar, y desde 1870 hasta la actualidad, si bien ha estado circunscrito a ese territorio pequeño que es el Estado de Vaticano, las cosas no han cambiado mucho en términos de territorialidad, de su poder temporal y político, ¿sí? Entonces no se puede pretender, como frecuentemente hacen los proponentes de la interpretación, que equipara las 7 cabezas con 7 papas. No se puede afirmar, por ejemplo, que la 6ª cabeza representaría al Papa Juan Pablo II. Y esto se ha afirmado en el pasado, ¿sí? Se ha dicho, por ejemplo, que como Juan Pablo II es el 6º Papa desde Pío IX, quien era el que ocupaba el trono de Roma cuando se firmó el Tratado de Letrán, entonces, bueno, Juan Pablo II sería la 6ª cabeza, después viene una 7ª cabeza, que sería Benedicto XVI, y después vendría el 8º. Incluso en el pasado se ha sugerido que habría una especie de resurrección o falsificación de resurrección de Juan Pablo II, tratando de convertirse supuestamente en el 8º. Pero, oh sorpresa, hoy ya estamos en el 8º, ya hace bastante, ¿sí? El Papa Francisco es el 8º, y no ha pasado nada de lo que de pronto se anunció. Ustedes tienen ahí abajo la secuencia, pueden ver, de 8 papas en realidad hasta la actualidad, ¿no? 8 papas si contamos hasta la actualidad. Tampoco es correcto, como se ha afirmado en algún momento, yo he escuchado esto, pretender que, por ejemplo, el atentado que se hizo contra Juan Pablo II en 1981, ¿sí?, se corresponde con la herida mortal de Apocalipsis 13. Esto lo que hace es plantear 2 interpretaciones. Por un lado, hay una herida mortal en 1798, hablando del Papa como una institución, y por otro lado, hay una herida mortal sobre un Papa en particular, ¿sí? Esto es contradictorio, ¿sí?, y no tiene asidero bíblico realmente. Tampoco podemos decir que la restauración de esa herida mortal sería una especie de falsificación, como les mencionaba recién, de la resurrección del mencionado Papa, que sería Juan Pablo II, luego de la extinción del Papa actual, que es Benedicto XVI, el 7º Papa, y en realidad Francisco. Los dos, tendría que haber puesto el segundo nombre aquí. ¿Por qué? Porque Benedicto XVI es un Papa emérito, o sea, él está vivo, y en cierto modo es Papa, pero Francisco también es Papa, o sea que tenemos ya el 8º coexistiendo con el 7º. Entonces, bueno, todo esto, a medida que estas cosas no se han ido cumpliendo, es como que se van tratando de reinterpretar las cosas y hacer arreglos y especulaciones, pero la realidad es que todas estas especulaciones no tienen ni asidero en la Biblia, ni asidero en la historia, ¿ok? Esta postura, ¿verdad?, que trata de aplicar la noción, por ejemplo, de herida mortal, por un lado históricamente, institucionalmente, a el papado en 1798, y por otro lado ha tratado de aplicarlo, por ejemplo, a Juan Pablo II de forma individual, de manera más reciente, básicamente es lo que yo a veces llamo sensacionalismo profético. Nos gusta escuchar que van a pasar cosas terribles, y hasta parece que nos sentimos hasta un poco contentos, porque eso es terrible, pero a veces pasa, ¿no? Eso no tiene fundamento bíblico. Tenemos que tener cuidado a veces con el sensacionalismo profético, y de paso nosotros estamos pasando un momento difícil con toda esta crisis del coronavirus, pero algunas personas también hacen sensacionalismo profético de esto. Es decir, es como que por poco esta es la última señal antes de que Cristo venga. Y la realidad es que la Biblia tiene un calendario profético que nos dice que van a pasar todavía otras cosas. Esto es terrible, pero hay cosas peores que van a ocurrir, ¿sí? Nosotros tenemos que estar alertas en ese sentido. Es decir, está la restauración de la herida mortal, del poder perseguidor del que hablábamos recién, de la primera bestia de Apocalipsis 13. Eso todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir, está en la profecía, y nosotros esperamos que así va a ser. Y entonces,
Allí nosotros podemos decir que estamos acercándonos a los tiempos descritos en Apocalipsis 13 de manera más completa. Estamos, por supuesto, ya viendo cumplimientos de Apocalipsis 13, pero no podemos decir que la restauración de la herida mortal se ha cumplido, ¿verdad?, completamente, y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos a veces de no caer en cierto sensacionalismo profético sin base bíblica ni tampoco sustento histórico, ¿sí? Ahora, alguno puede decir brevemente, bueno, entonces, ¿qué representan estas 7 cabezas? Bueno, no es el propósito principal acá de esta presentación de escribir esto, pero tal vez para no quedarnos, digamos, con un vacío en esto, yo voy a dar una explicación lo más breve posible en este sentido, ¿sí? En general, los intérpretes adventistas han afirmado que estas 7 cabezas representan 7 poderes políticos sucesivos que se han opuesto al pueblo de Dios a través de la historia. Claro, ha habido muchos poderes políticos, religiosos que se han opuesto al pueblo de Dios a través de la historia. Y básicamente tenemos 2 grandes interpretaciones en este sentido, y son parecidas, pero con alguna variante. La primera dice que estos poderes políticos debiéramos contarlos desde el más antiguo mencionado en la Biblia, que sería Egipto, ¿sí? Entonces, algunos autores arrancan la enumeración de estos 7 poderes, 7 cabezas, 7 reinos, diciendo que se refieren a Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana, el Imperio Romano. Con eso ya tendríamos 5, ¿sí? Después vendría Roma eclesiástica o papal, que sería el 6º, ¿sí? Y entonces tenemos a Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, que sería la 6ª, disculpen, Roma eclesiástica, que sería, o Roma papal, que sería la 7ª, y finalmente el 8º, que sería el poder papal restaurado luego de haber sufrido la herida mortal, ¿ok? Es decir, que concluiríamos entonces allí con el 8º siendo nuevamente el papa que se restaura luego de sufrir esa herida mortal. Esa posición lo que afirma es que la expresión uno es, ¿sí?, que aparece en el versículo 10, ¿sí?, en el capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 10, se dice que 5 de estos reinos, 5 de estos reyes o reinos han caído. Esto nos llevaría hasta, contamos, ¿no?, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, 5 han caído, 1 es decir, el 6º sería el Imperio Romano, ¿sí?, el 6º, luego de estos 5 que han caído. Esta sería una explicación posible. Otra explicación, y yo por ahí me siento personalmente más inclinado con esta segunda explicación, otros autores adventistas arrancan su enumeración de los imperios o poderes sucesivos, ¿sí?, que se han opuesto al pueblo de Dios a través del tiempo, con Babilonia, ¿sí?, que es el primero de los poderes presentados en el libro de Daniel. Dado que el capítulo 17 de Apocalipsis se basa mucho sobre el capítulo 13 de Apocalipsis y que el capítulo 13 construye mucho sobre el capítulo 7 de Daniel, yo creo que es mejor arrancar con Babilonia. Es decir, que Babilonia sería el primero de estos 7, el imperio babilónico sería el primero de estos 7 poderes que se han opuesto al pueblo de Dios a través de la historia. Ahora, ¿cómo sería la secuencia en ese caso? Primero tendríamos a Babilonia, en segundo lugar tendríamos a Medo-Persia, luego tendríamos a Grecia, luego tendríamos a Roma pagana, luego vendría la Roma eclesiástica o papal durante los 1260 años, y ahí, con esto tendríamos el equivalente a las 4 bestias y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, que están como, bueno, ese cuerno pequeño equivale a la primera bestia del capítulo 13, ¿sí? Entonces, a continuación tendríamos la bestia que aparece en el capítulo 11 de Apocalipsis, que representa a Francia revolucionaria. Podemos leer sobre esto, por ejemplo, en el libro El conflicto de los siglos. Y Francia revolucionaria es importante porque es la que produce la herida mortal sobre el papado en 1798. Entonces aquí tendríamos 6, ¿ok? Dijimos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma eclesiástica o papal. Luego tenemos Francia revolucionaria, tenemos una bestia allí en el capítulo 11 de Apocalipsis, y luego tenemos la primera bestia, la segunda bestia del capítulo 13, la segunda bestia del capítulo 13, que es Estados Unidos, o el protestantismo apóstata, pero que está vinculado a Estados Unidos, que surge durante el periodo de la herida mortal de la primera bestia y contribuye a su restauración, ¿sí? No estamos contando en esta secuencia a la primera bestia del capítulo 13, porque ya la contamos como el cuerno pequeño de Daniel 7, ¿ok?
Entonces el cuerno pequeño de Daniel 7 y la primera bestia del capítulo 13 es el mismo poder. Entonces ahí tenemos 5, la sexta sería Francia revolucionaria, Apocalipsis capítulo 11, y la séptima sería Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia, de la segunda bestia. Ahora, según esta postura, entonces el 1 es de Apocalipsis 17:10 que mencionábamos recién, se refiere al tiempo del fin del cual trata la visión. Y yo creo que esta es la explicación más congruente, además, con el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, porque allí tenemos un periodo de dominio de 1260 años de la primera bestia, después sufre una herida mortal, y después esa herida mortal es restaurada, es decir, que hay un periodo en que la bestia era, después no es, pierde su poder perseguidor, pero después va a ser restaurado ese poder perseguidor, es decir, que la bestia será, ¿ok? Entonces, la visión, en este caso, según esta interpretación, estaría desarrollada desde el punto de vista temporal del periodo de la sexta cabeza. O sea, está presentada la visión desde la perspectiva de tiempo de la sexta cabeza. Yo coloqué acá un cuadro, pero me estoy dando cuenta que es probable que no todo el mundo lo vea con tanta facilidad si no tiene toda la pantalla completa, pero básicamente tenemos allí los 3 periodos de la bestia. La bestia en el pasado era, cuando persiguió, no es porque ha cesado su persecución por causa de la herida mortal, y en el futuro será porque va a ser restaurado su poder perseguidor, se va a sanar esa herida y entonces va a perseguir, ¿sí? Por otro lado, esta secuencia coincide con lo que encontramos en el versículo 10 también, ¿sí? 8 y 10. En el versículo 8 se dice que la bestia que has visto era, no es y será, ¿ok? Hay un periodo en que la bestia no era, no es, en el medio del cuadro, y será. Y por otro lado, el versículo 10 nos dice que hay 5 reyes que han caído, uno es, y ese verbo está en presente, así que podemos suponer que es el periodo, digamos, es un reino que gobierna durante el periodo en que la bestia no es, por eso entendemos que puede ser Francia revolucionaria, ¿verdad? Y por otro lado, después se dice que será, es decir, que la bestia va a ser restaurada, que coincide con el surgimiento de la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que contribuye a la restauración de la Roma eclesiástica, ¿sí? Entonces, lo que nos queda acá pendiente, por así decirlo, es el octavo, pero acuérdense que el texto nos dice, versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo, ¿sí? Y es de entre los 7 y va a la perdición, es decir, que no es un poder totalmente nuevo, ¿ok? Y entonces, así como nosotros encontramos que la segunda bestia de Apocalipsis 13 contribuye a la restauración del papado, entonces necesitamos un octavo. Ese octavo puede ser simplemente, ¿sí?, el papado restaurado en su capacidad de perseguir. Ahora, si ustedes ven las dos interpretaciones, más allá de ciertas diferencias, porque una arranca con Egipto en la secuencia de 7 y la otra con Babilonia, finalmente concluyen, ¿verdad?, en que el octavo es Roma papal con su poder de sanidad restaurado. ¿Qué podemos decir de esto? Que nosotros, bueno, esta interpretación que escuchamos no es válida, por supuesto, ¿verdad? El punto de vista de que las 7 cabezas de Apocalipsis 17 representan a 7 papas de tiempos recientes, parte de una interpretación que es más bien futurista y no historicista, como nosotros lo hemos enseñado, y no tiene fundamentación ni bíblica ni histórica, ¿sí? Los intérpretes adventistas recientes coinciden en afirmar que se trata de, estas 7 cabezas, se trata de 7 imperios o poderes que se han opuesto al pueblo de Dios a lo largo del tiempo, y el énfasis suele colocarse entonces en el hecho de que la herida mortal del papado finalmente va a ser sanada y su poder perseguidor va a ser restaurado por un cierto periodo de tiempo en el futuro. En la práctica, entonces, quienes identifican a las 7 cabezas con 7 papas recientes logran un efecto que se parece al de aquellos que ponen fecha a la segunda venida de Cristo. Ha habido muchas personas en el pasado y en tiempos bastante recientes que han puesto fecha a la segunda venida de Cristo, pero en este caso no lo hacen directamente, pero lo han hecho utilizando esta secuencia de 7, diciéndonos, bueno, va a haber 7 papas, después viene un octavo y después se acaba todo. Y entonces mucha gente está esperando a ver qué pasa con el octavo papa, ¿no? Porque este sería el octavo. Entonces, si tenemos ya el octavo, ¿qué va a pasar? Lo que ocurre acá es que se genera una falsa expectativa en relación al papa actual, ¿verdad? O al que siga, ¿verdad? Pero en realidad ya estamos en el octavo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque es una manera indirecta de poner fecha a la segunda venida de Cristo.
Cristo va a venir por segunda vez, sin duda, pero hay un calendario profético que tiene que cumplirse. Y esto también nos enseña algo importante en este momento, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo momentos difíciles. De hecho, la Biblia habla de pestes, Lucas capítulo 21, el discurso de Jesús allí habla de, dentro de las señales que Jesús menciona antes de su venida, figuran pestes. Sin embargo, hay otras cosas. Necesitamos tener el cuadro completo de las profecías antes de nosotros sugerir que, por ejemplo, esto es una especie de señal final. Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. La Biblia no dice que va a haber una pandemia o una peste generalizada que es la señal final de la venida de Cristo. Hay otras cosas que se tienen que cumplir. Lucas 24 habla de la predicación del Evangelio. Tenemos allí en el capítulo 13 de Apocalipsis la restauración de la vida mortal, la restauración de la persecución, y entonces la culminación de la predicación de los 3 mensajes angélicos, que tiene su extensión en el mensaje angélico que aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis, ¿verdad? El fuerte pregón. Todas estas cosas se tienen que cumplir, ¿verdad? La lluvia tardía y demás. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos al conjunto de las señales que la Biblia nos presenta y no de pronto especular a veces con cierto sensacionalismo, con ciertas declaraciones que encontramos a veces en sitios en internet, videos o audios, y tratar de siempre ir a la Biblia, ¿verdad? Y no alarmar a la gente. Tenemos que estar atentos, sí, hay cosas que están ocurriendo, sí, y podríamos hablar bastante acerca de eso, pero evitemos esos sensacionalismos proféticos, confiemos que Dios está dirigiendo la historia y que esto va a terminar de acuerdo al plan que Él estableció. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es lo que tenía para compartir. Hemos corrido un poquitito para no pasarnos mucho de la hora, pero gracias por la paciencia y por el tiempo. Bien, Pastor Roy, muchas gracias por realmente este seminario que en esta tarde hemos escuchado. En realidad hay muchos comentarios, muchos videos que están circulando por las redes, y era preciso que usted pueda colocar toda esta base bíblica, histórica y las aseveraciones que usted mencionó. Pastor, tenemos 3 preguntas que nos han hecho llegar algunos amigos que se están conectando a nuestra transmisión, y queremos mencionar la primera. La primera pregunta es la siguiente. Pastor, buenas tardes, muchas gracias por el seminario. ¿Hay base bíblica para concluir que el octavo de Apocalipsis 17:11 pueda tratarse de una figura de Cristo? Yo creo que es una buena pregunta. Yo personalmente, o sea, si entiendo bien, quien está haciendo la pregunta está pensando que tal vez el octavo podría ser una especie de falsificador de la venida de Cristo, si entiendo bien. Podría ser, supongo que es una interpretación posible, pero la secuencia de 7 que nosotros mencionamos, dijimos que representan a 7 reinos o 7 naciones, 7 poderes políticos y no individuos. Por lo tanto, asumir que de pronto justo el octavo representaría una especie de individuo, es como que iría un poco en contra de esa secuencia que nosotros hemos descrito. Yo creo que de todos modos, es verdad que el versículo 11, el capítulo 17, versículo 11, dice, la bestia que era y no es también el octavo, en realidad en griego dice lo octavo, ¿sí? Pero dice acá claramente, y es de entre los 7, ¿sí? Y va a la perdición. La bestia es el octavo. De todos modos, como yo dije al inicio, la bestia tiene ciertas características satánicas, es decir, ciertas características del dragón, ¿ok? En ese sentido, es verdad, nosotros esperamos una falsificación. Eso está, Cristo mismo habló en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, de falsos cristos, ¿sí? Que se aparecerían. Por lo tanto, nosotros podemos esperar una falsificación de por así decirlo, de la venida de Cristo, ¿ok? De la venida de Cristo. No estoy tan seguro, sin embargo, que acá se está haciendo directamente alusión a eso. Supongo que es tema de debate. Me da la impresión de que no. Sí hay otros textos que nosotros podríamos considerar
como aludiendo a una especie de falsificación de la manifestación o de la aparición de Cristo. Sí, y sin lugar a dudas, quien va a estar detrás de todo esto es realmente Satanás. Y esta bestia tiene características satánicas. No estoy tan seguro de que podamos afirmar que el octavo realmente se refiere a esa falsificación. Yo creo que se refiere simplemente a la restauración del papado con el poder perseguidor. Pastor, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una segunda pregunta que dice lo siguiente. Pastor, ¿cuál es la razón histórica y profética, si es que hubiera, entre paréntesis, para no considerar el evento del año 1929 como la herida mortal de la bestia? Bueno, creo que toda la ponencia giró en torno a esa cuestión. Básicamente porque en 1929 no se produce una restauración del poder perseguidor. Básicamente lo que ocurre en 1929 es que el Tratado de Letrán lo que hace es acepta los hechos consumados en 1870. Es decir, en 1870 el papado reduce todo su territorio a lo que hoy es el Vaticano, con un par de palacios, el Letrán, Castel Gandolfo, algunos terrenos afuera. Básicamente queda reducido a eso es así en la actualidad. Y lo que pasa en 1929 es que el Papa simplemente acepta los hechos consumados de 1870, es decir, como no pudo recuperar los territorios que venía reclamando desde 1870, finalmente dijo, ok, dado que no nos van a devolver nada, firmemos esto y por lo menos no perdemos lo que tenemos. Es un poco ese el espíritu. O sea, 1929 no representa un progreso, sino un reconocimiento, una capitulación frente a los hechos consumados de 1870. Por lo tanto, no hay un surgimiento de un nuevo Estado ahí. El Vaticano ya existía desde 1870 y en realidad existía desde antes, o sea que en ese sentido no ha cambiado nada. Esa es mi perspectiva y es lo que veo en historiadores y en base al conjunto de información bíblica. Pastor, excelente. Una penúltima pregunta. Menciona aquí, ¿cuáles serían las razones para comenzar el conteo de los reinos en Babilonia y no en Egipto? En mi perspectiva es mejor empezar en Babilonia porque, digamos, el capítulo 17 de Apocalipsis, ¿sí? En buena medida es paralelo al capítulo 13 de Apocalipsis. Y Apocalipsis capítulo 13 arranca claramente con Babilonia. No existe Egipto o Asiria, allí solamente existe Babilonia. Es decir, la primera bestia del capítulo 13 reúne características de las bestias que salen del mar de Daniel capítulo 7. ¿Sí? Y esas bestias, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, reúnen características de esas cuatro, ¿sí? Tiene características del león, del oso, del leopardo, y también tiene características y actúa de manera similar al cuerno pequeño de Daniel 7 y al cuerno pequeño de Daniel 8. ¿Ok? Pero en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 8, Egipto y Asiria no existen. Lo que existe es Babilonia. Por otro lado, un detalle, se podrían decir más cosas. Yo tengo un artículo allí que está colgado en la web sobre este asunto. Por otro lado, digamos que si yo cuento de Asiria, tengo que asumir que cuando se dice que 5 reyes han caído, uno ese se refiere al tiempo de Juan. Pero entonces, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. ¿Sí? Ese se refiere al tiempo de Juan. Pero por otro lado, nos encontramos con que la bestia no era, es y será. ¿Ok? Y ese es de la bestia se referiría al futuro. Entonces tenemos 2 es, pero que se referirían a tiempos diferentes. En cambio, si nosotros interpretamos que arrancamos con Babilonia, los 2 es se refieren al mismo periodo de tiempo, no tenemos conflicto, y no es sorprendente para mí que esos 2 es se refieren al futuro. Generalmente los que arrancan con Egipto dicen que la visión está narrada desde la perspectiva de Juan. En general, para los intérpretes historicistas, las profecías apocalípticas no se refieren al tiempo de los autores bíblicos, sino que se proyectan al futuro. Lo vemos en Daniel. Daniel, de hecho, hay partes de su profecía que no las entendió bien, y es posible que el propio Juan no haya entendido los detalles de muchas cosas.
porque esas profecías estaban pensadas para el futuro y no tanto para su tiempo, ¿no? Pastor, muchas gracias. Y la última pregunta que no solamente llegó aquí a la página de Facebook, sino también llegó al WhatsApp, algo de 4 o 5 hermanos hicieron la misma pregunta. Puede parecer muy sencilla, pero sería bueno definir. ¿Cuál es la identidad de la bestia de Apocalipsis 17? Yo creo que la bestia de Apocalipsis 17 es esencialmente la bestia del capítulo 13. En el capítulo 13 la bestia es el papado. Solo que en el capítulo 17, digamos, el aspecto religioso y el aspecto político quedan desdoblados. Porque en el capítulo 17 la mujer representa más el aspecto religioso, ha caído en apostasía. En el Antiguo Testamento la mujer puede representar al pueblo de Dios, o una mujer ramera puede representar al pueblo de Dios caído en apostasía, ¿verdad? Y acá tenemos eso, pero es una mujer que se apoya sobre el poder político, por lo tanto esa mujer está sobre la bestia, que tiene 7 cabezas y 7 montes, y se dice que la mujer está sobre esos 7 montes, es decir, que esos 7 montes son los 7 reinos, es decir, que a través del tiempo este poder se ha ido apoyando, por así decirlo, en el poder político para lograr su sustento. Lo pierde en el tiempo del fin, pero lo recupera por un poco de tiempo. Por lo tanto, yo creo que esencialmente estamos hablando de lo mismo. De hecho, el versículo 11 dice que la bestia que era y no es también el octavo. No sé si se dieron cuenta. La bestia es el octavo, pero es de entre los 7 también. O sea que dentro de esa secuencia de 7 tenemos al papado, ¿ok? Pero la bestia en cierto modo también lo es. O sea, es la misma bestia que el capítulo 13, pero encontramos desdoblado el aspecto religioso del político, que en el capítulo 13 lo encontramos más, no lo encontramos desdoblado, tenemos solamente una bestia.